Te doy la bienvenida a la Lección Divina de este martes 28 de septiembre de 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy cuenta cómo Jesús decide ir para Jerusalén. Describe también las primeras dificultades que encuentra a lo largo del camino. Trae el comienzo de la larga y dura caminata desde la periferia hacia la capital. Jesús deja Galilea y sigue hacia Jerusalén. No todos le comprenden, muchos le abandonan, pues las exigencias son grandes. Hoy pasa lo mismo. A lo largo del camino de nuestras comunidades hay también incomprensión y abandono. Jesús decide ir a Jerusalén. Esta decisión va a marcar la larga y dura caminata de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, de la periferia hasta la capital. Esta caminata ocupa más de una tercera parte de todo el Evangelio de Lucas, señal de que la caminata hacia Jerusalén tiene una importancia muy grande en la vida de Jesús. La larga caminata simboliza al mismo tiempo el camino que las comunidades estaban haciendo. Trataban de realizar el difícil paso del mundo judío hacia el mundo de la cultura griega. Simbolizaba también la tensión entre lo nuevo, que continuaba avanzando, y lo antiguo, que se encerraba cada vez más. Y simboliza, además, la conversión que cada uno de nosotros tiene que hacer, tratando de seguir a Jesús. Durante el camino, los discípulos tratan de seguir a Jesús sin volverse atrás. No siempre lo consiguen. Jesús dedica mucho tiempo a la instrucción de los que le siguen de cerca. Un ejemplo concreto de esta instrucción lo tenemos en el Evangelio de hoy. Luego, al comienzo del camino, Jesús sale de Galilea y lleva a sus discípulos para dentro del territorio de los samaritanos. Trata de formarlos para que puedan entender la apertura hacia lo nuevo, hacia el otro, el indiferente. Jesús toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. El texto griego dice literalmente: cuando se completaron los días de su asunción, Jesús volvió su rostro hacia Jerusalén. La expresión asunción o arrebato evoca al profeta Elías, que fue arrebatado al cielo. La expresión volver el rostro evoca al siervo de Yahvé que decía: «Puse mi cara dura como piedra y sé que no seré engañado». Evoca también la orden que el profeta Ezequiel recibió de Dios: «Vuelve tu rostro hacia Jerusalén». Usando esas expresiones, Lucas sugiere que con la caminata hacia Jerusalén comienza una oposición más declarada de Jesús
contra el proyecto de la ideología oficial del Templo de Jerusalén. La ideología del templo quería un Mesías glorioso y nacionalista. Jesús quiere ser un Mesías siervo. Durante la larga caminata, esta oposición aumenta y al final termina en el arrebato o en la asunción de Jesús. La asunción de Jesús en su muerte en la cruz, seguida de la resurrección. Durante el viaje, el horizonte de la misión se ensancha. Jesús supera las fronteras del territorio y de la raza. Manda a sus discípulos a que preparen su venida en una aldea de Samaria. Pero la misión junto a los samaritanos fracasó. Lucas dice que los samaritanos no recibieron a Jesús porque Él estaba yendo hacia Jerusalén. Por esto, si los discípulos hubiesen dicho a los samaritanos, Jesús está yendo hacia Jerusalén para criticar el proyecto del templo y para exigir una mayor apertura, Jesús hubiera sido aceptado, porque los samaritanos eran de la misma opinión. El fracaso de la misión se debe probablemente a los discípulos. Ellos no entendieron por qué Jesús volvió la cara hacia Jerusalén. La propaganda oficial del Mesías glorioso les impedía entrever. Los discípulos no entendieron la apertura de Jesús y la misión fracasó. Jesús no acepta la demanda de venganza. Santiago y Juan no quieren llevarse la derrota para casa. No aceptan que alguien no esté de acuerdo con sus ideas. Quieren imitar a Elías y usar el fuego para vengarse. Jesús no acepta la propuesta. No quiere fuego. Ciertas Biblias añaden, no saben qué espíritu los mueve. Significa que la reacción de los discípulos no era del Espíritu de Dios. Cuando Pedro sugiere a Jesús que no siga por el camino del Mesías siervo, Jesús llamó a Pedro de Satanás. Satanás es el mal espíritu que quiere mudar el rumbo de la misión de Jesús. Mensaje de Lucas para las comunidades. Aquellos que quieren impedir la misión entre los paganos están movidos por el mal espíritu. Durante los 10 capítulos que describen el camino hasta Jerusalén, Lucas constantemente nos recordará que Jesús está de camino hacia Jerusalén. Raramente, sin embargo, dice por dónde Jesús pasaba. Solo aquí, al comienzo del viaje, en medio y al final, uno va sabiendo algo respecto del lugar por donde Jesús estaba pasando. Esto vale para las comunidades de Lucas y para todos nosotros. No podemos parar, aunque no siempre por donde pasamos esté claro y definido. Lo cierto es el objetivo, Jerusalén. Ahora, reflexionemos. ¿Cuáles son los problemas que ya aparecen en tu vida como consecuencia de la decisión que has tomado de seguir a Jesús? ¿Qué aprendemos de la pedagogía de Jesús con sus discípulos que quieren vengarse de los samaritanos? Oremos. Te dan gracias, Yahvé, los reyes de la tierra, cuando escuchan las palabras de tu boca y celebran las acciones de Yahvé. Qué grande es la gloria de Yahvé. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.